pasamos a la siguiente ponencia. La siguiente ponente es María del Carmen Gallego López. Ella desarrolla su tesis doctoral en el Departamento de Fisiología de la Facultad de Farmacia de la Universidad de Sevilla. Y su ponencia se titula, es bastante interesante por cierto, con una importancia social bastante elevada, se titula, como digo, Adolescentes inmunes a los efectos del alcohol. Pues María del Carmen, cuando quiera. Muchas gracias. Pues buenas tardes a todas y a todos. Yo quería comenzar mi presentación haciéndoos una pregunta, y es, ¿qué planes tenéis para este fin de semana? El carnaval. Bueno, a ver, tendréis muchos planes probablemente. Algunos a lo mejor vais al cine, otros hacéis una maratón de videojuegos, a lo mejor algunos os quedáis estudiando para el examen de la semana que viene, otros, como habéis dicho, vais de carnaval, pero probablemente muchos de vosotros estéis pensando en esto, y es comprar un lote y reuniros con vuestros amigos para hacer botellón. Pues sí, yo vengo aquí a hablaros hoy sobre el alcohol. El alcohol es una droga y es la droga social por excelencia. Existen evidencias históricas de que en la civilización egipcia, por ejemplo, tomaban bebidas fermentadas. Incluso los romanos y los griegos tenían un dios específico para el vino. Vamos, que el alcohol se ha utilizado en muchas culturas ampliamente durante siglos y actualmente sigue muy presente en nuestras reuniones. ¿Y qué opina la Organización Mundial de la Salud sobre esto? ¿Está de acuerdo con que el alcohol sea una droga tan extendida? Pues la OMS dice que el uso nocivo del alcohol es un desencadenante de más de 200 enfermedades y trastornos, entre ellos el alcoholismo, la cirrosis hepática, enfermedades cardiovasculares, cánceres, etc. Y también dice que 3 millones de muertes en el mundo cada año son debidas al consumo nocivo de alcohol. ¿Y qué pasa con vosotros, los adolescentes? ¿Los adolescentes consumís alcohol? Porque todos sabemos que en España la edad legal para consumir alcohol son los 18 años. Pues bien, en nuestro país se realizan unas encuestas en los institutos de educación secundaria sobre las sustancias psicoactivas que consumís los jóvenes. Y os voy a comentar algunos de los resultados que más me llamaron la atención de la última encuesta que se realizó en el año 2021. Pues bien, este gráfico muestra las sustancias psicoactivas que consumís los jóvenes entre 14 y 18 años en España. Claramente, el alcohol es la sustancia que más consumís. Vamos, que si yo hago una breve encuesta aquí ahora mismo, probablemente más de la mitad de los adolescentes que hay aquí habéis consumido alcohol en el último mes. ¿Y qué más dice esta encuesta? Pues esta encuesta dice que la edad media con la que empezáis a beber es a los 14 años, la edad media con la que empezáis a beber semanalmente es a los 15 años, y también dice que la edad media con la que se produce la primera intoxicación etílica o el primer coma etílico es a los 14,7 años. Y estamos hablando de una consecuencia grave del consumo de alcohol que puede derivar incluso en la muerte. Bueno, dejando a un lado un poco el dramatismo, voy a volver a vuestros planes del fin de semana. ¿Y cuál es la forma preferida por los adolescentes para consumir alcohol? El botellón. Y científicamente, ¿cómo definimos el botellón? Pues el botellón es un consumo agudo y excesivo de alcohol, es decir, consumir mucha cantidad de alcohol y en muy poco tiempo, lo que se traduce en 5 más bebidas o copas en el caso de los chicos y 4 más en el caso de las chicas en un tiempo aproximado de 2 horas. ¿Y qué consecuencias tiene el botellón? El alcohol es una droga psicoactiva, es decir, que afecta a nuestras funciones psíquicas. Todos sabemos que cuando bebemos nuestras facultades mentales no están al 100%. Entonces, si yo os pregunto qué consecuencias tiene el botellón, ¿qué es lo primero que se os viene a la cabeza? Pues esto, los desmayos, las intoxicaciones, los comportamientos de riesgo. Pero es que además de todo esto, no se tiene en cuenta de que el botellón puede afectar a cualquier órgano de nuestro cuerpo alterando su función. Puede alterar el cerebro, el hígado, los riñones, el corazón. Y además, estas alteraciones son tanto a corto como a largo plazo. Es decir, que yo me emborracho hoy, me produce un daño y luego se me quita. No, esos daños se prolongan en el tiempo.
Y os pregunto, ¿vosotros los adolescentes sois inmunes a los efectos del alcohol o esto solo pasa en las personas adultas? Bueno, pues sintiéndolo mucho, la respuesta es que no. No sois inmunes a los efectos del alcohol. Es más, la adolescencia es una etapa de la vida en la que todavía estáis en desarrollo. Muchas facultades mentales se terminan de desarrollar en la adolescencia, entonces el consumo de alcohol es mucho más nocivo en esta etapa de la vida, porque puede afectar a vuestro desarrollo. ¿Y por qué es tóxico el alcohol? Pues el alcohol es una droga oxidante. ¿Y esto qué significa? Pues que cuando consumimos alcohol pasa al hígado y en el hígado se descompone, es un proceso que se llama metabolismo, y durante este proceso se producen especies reactivas de oxígeno, que yo las he comparado como unas bombas que atacan y dañan a todo lo que se encuentran por el camino. Los que estudiáis química, una especie reactiva de oxígeno es una sustancia que tiene oxígeno en su estructura y tiene electrones libres. Entonces, si tiene electrones libres, ¿qué va a hacer? Pues atacar a todo lo que tenga por delante para intentar estabilizarse, ¿vale? Esto es el alcohol en general. ¿Y qué ocurre con el botellón? Pues el botellón es altamente oxidante o prooxidante, porque al beber tanta cantidad de alcohol en un periodo corto de tiempo, el hígado llega a un momento que se colapsa, dice, hasta aquí hemos llegado. Y entonces el alcohol pasa a metabolizarse también en otros órganos, como pueden ser los riñones y el corazón, aumentando así su toxicidad. ¿Y qué relación tiene el botellón con la ciencia y con todo esto que os estoy yo contando? Bueno, pues como han presentado antes, mi nombre es Carmen, soy farmacéutica y actualmente me encuentro realizando mis estudios de doctorado en la Facultad de Farmacia de la Universidad de Sevilla. Y este es mi grupo de investigación, estas son mis compañeras. ¿Y qué investigamos nosotras? Pues nosotras estudiamos el daño oxidativo que producen diferentes modelos de alcoholización en nuestro cuerpo, tanto el alcoholismo crónico, el síndrome alcohólico fetal, el botellón, y además estudiamos la posibilidad de utilizar vitaminas y minerales como un posible tratamiento contra este daño que genera el alcohol, un posible tratamiento antioxidante. ¿Y qué es un antioxidante? Pues es una sustancia que es capaz de neutralizar estas bombas o estas especies reactivas de oxígeno que os he comentado antes. Y las vitaminas y los minerales los elegimos al azar. No, hemos hecho antes un estudio y hemos elegido compuestos que sabemos que están alterados tras el consumo de alcohol en nuestro cuerpo. ¿Y de qué trata específicamente mi tesis doctoral? Pues yo utilizo el modelo de alcoholización en forma de botellón en la población adolescente y específicamente utilizo el ácido fólico como un posible tratamiento antioxidante. Y os estaréis preguntando que cómo estudio yo todo esto. Podéis estar tranquilos que no voy reclutando adolescentes por los botellones, sino que utilizamos un modelo animal con ratas a las que sometemos a botellón y les damos ácido fólico en la dieta. Entonces, os vuelvo a preguntar, ¿los adolescentes sois inmunes a los efectos del alcohol? Muy bien. Espero que hayáis aprendido la respuesta a esta pregunta y se la contéis a vuestros amigos en el próximo botellón. Y me gustaría terminar con esta frase que me parece que está muy relacionada con la adolescencia y con el objetivo de estas jornadas, y es que una de las principales tareas de la adolescencia es conseguir una identidad. No necesariamente un conocimiento de quiénes somos, sino una clarificación de lo que podríamos llegar a ser. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, María del Carmen. Gracias. Una presentación realmente interesante y muy bien presentada y además planteando preguntas que son para recordar. Me gustaría dar paso a la audiencia por si alguien estuviera interesado en realizar alguna pregunta. ¿Hay alguna pregunta? Sí, ahí hay una. Y si, por ejemplo, alguien empezara a beber a la edad de 14 años y solamente se tomara un par de botellas cada año, ¿podría ser más peligroso que si empezara a tomarlo más tarde y con más frecuencia?
Hombre, todo sería estudiarlo, pero como os he dicho, en vosotros los adolescentes todavía no se ha completado el desarrollo. Entonces, cuanto antes empieces a beber, más peligroso es. Aunque sea menos cantidad, pero es más peligroso que si empiezas a beber con 20 años, por ejemplo. ¿Alguna otra pregunta? Sí, ahí hay otra. Hola. 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 Enhorabuena por tu presentación, primero. Está muy interesante. Yo quiero preguntar que por qué si el alcohol es una droga es tan peligroso, ¿por qué está permitido? Buena pregunta. Pues supongo que, como hemos visto, es una droga que ha estado muy extendida desde siempre y es algo que de buenas a primeras no se puede prohibir. Es verdad que intentan legalizar ciertas cosas, de no se prohíbe la venta a menores de 18 y tal, pero prohibirla así de buenas a primeras supongo que será difícil. Pues muchas gracias, hombre, por responder. ¿Hay tiempo para otra pregunta? Ah, sí, perfecto. Otra pregunta. Perdón, sí. Muchas gracias por la presentación. Y me gustaría hacer una pregunta, porque es algo que no me ha quedado del todo claro, al menos a mí, y es dicho tratamiento, puesto que me parece una buena idea. Sin embargo, me gustaría saber si este tratamiento está planteado para hacerlo antes del consumo de alcohol o posterior, porque si es posterior, el consumo de alcohol igualmente se va a producir y es algo que me gustaría saber, ¿no? Porque al fin y al cabo, en esta época, pues el botellón, como has dicho, es algo bastante normal y bueno, no se sabe muy bien si limitarlo o si permitirlo. Entonces este tratamiento pues se ve como una muy buena posibilidad, pero claro, Permitido en realidad no está, ya que se haga o no. bueno, no se debe, ¿no? Pero sí se puede, que esa es la cuestión. Pero muchas veces este tratamiento está previsto para que se haga antes o posterior al consumo. Nosotras el tratamiento que hacemos con las ratas es las sometemos a 3 semanas de botellón, simulando, es un tratamiento agudo, simulando el botellón en los fines de semana, y durante estas 3 semanas, al mismo tiempo que le damos el alcohol, también le damos el ácido fólico. Entonces nosotras lo estamos haciendo durante el botellón, o sea, como si te vas de botellón y al mismo momento te tomas la pastillita de ácido fólico. Por tanto, implicaría que tiene que hacerse al mismo tiempo, como has dicho, pero debido a los efectos del alcohol, yo por lo menos creo que es algo que pienso que no sería viable, puesto que muchas personas no estarían a favor o de acuerdo en utilizar este tipo de tratamiento justo cuando lo que quieren hacer es divertirse y pasárselo bien. Bueno, ahí ya entraría el criterio de cada uno. Al final, el ácido fólico no va a evitar, por ejemplo, la euforia que te produce el alcohol. O sea, lo que son los efectos psíquicos van a seguir siendo lo mismo. Van a seguir siendo lo mismo. El ácido fólico lo que hace es reducir el daño interno que te está realizando en las células, por ejemplo. Y bueno, una última, ya me callo. En ese caso, entonces, no se podía hacer una disolución que tuviera los mismos efectos que el alcohol, pero con el tratamiento que has mencionado. Hacer una nueva bebida, ¿no? Que lleve alcohol y que lleve ácido fólico. Claro, de forma que se produzcan los efectos, digamos, de euforia, pero que no tenga consecuencias dañinas. Pues sería una posibilidad, me la apunto. Ok, muchas gracias. Bueno, pasamos a una última pregunta. ¿Tenemos tiempo para una última Hola, buenos pregunta? días. Sí. Mi pregunta es si el consumo de esta sustancia tiene consecuencias en el cerebro, si causa daño psicológico a largo plazo. Muchas gracias. Sí, y además los efectos a nivel mental son los que están más estudiados. En mi grupo, por ejemplo, como es lo que está más estudiado, nos centramos en otras cosas. Yo, por ejemplo, me centro a nivel del hígado y en el sistema cardiovascular. Pero sí que está muy estudiado que produce efectos en el cerebro, como he dicho, tanto a corto como a largo plazo. Por ejemplo, el otro día leí un artículo de que en los adolescentes que realizan botellón aumenta la probabilidad de padecer Alzheimer en la edad adulta. Entonces,
Vale, pues muchísimas gracias por la presentación.